Y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, senador. Buenos días. Es un honor encontrarme en esta asamblea, pues estos días se finca la soberanía del nuevo organismo constitucional autónomo en materia de acceso a la información y protección de datos en posesión de los sujetos obligados. La elección de sus integrantes por medio de una convocatoria abierta a la sociedad es la esencia de la reforma que hoy nos tiene aquí. El deber de garantizar a la sociedad la soberanía en la composición y gestión no solo responde a la nomenclatura de un organismo constitucional autónomo, responde a la esencia de la autonomía. Es destacable que por primera vez las organizaciones de la sociedad civil, representadas por un comité de seguimiento con gente experta en la materia, participan activamente en un proceso de elección en un parlamento incluyente. Este proceso enaltece su origen, la transparencia, la democracia, pero sobre todo la autonomía, pues la imparcialidad se convierte en el preámbulo necesario para la legitimidad. Les comparto que estoy aquí primeramente por reunir los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva y mi formación a lo largo de casi 28 años en la administración pública, tanto federal como estatal, en diversos cargos que he tenido de diversas áreas del gobierno, lo que me han permitido hoy en día tener una visión más clara tanto del derecho de acceso a la información pública como en el último tramo en relación a los temas de seguridad nacional, donde actualmente estoy desempeñándome. Creo que esta iniciativa es el reclamo de la sociedad que concluyó con la propuesta de 4 de los partidos políticos aquí representados. Incluye sujetos obligados que habían sido, pues, insistentes la sociedad en que fueran incluidos, como es el caso de los partidos políticos y de los propios sindicatos. Igual, cualquier persona física o moral que reciba o ejerza algún recurso público. Aquí sería necesario únicamente complementar en relación a la persona física cómo y hasta qué límites puede, pues, rendir cuenta de lo que se le entregue, ya que, como sabemos, estas se refieren a beneficiarios de programas sociales de los 3 niveles de gobierno. La reforma incluye aspectos tan importantes, incluida la propia elección del presidente del órgano garante, lo cual da un toque más a esa autonomía. Prácticamente la apertura es total. Lo único que sería de tomar en cuenta serían los casos de excepción establecidos en la fracción primera, como es el caso de seguridad nacional. Lo comento porque actualmente, en lo referente a la prueba de daño, no está establecido un término preciso para ello. Incluso ha habido resoluciones del propio IFAI en donde se suple esta carga del daño de la prueba al sujeto obligado en estos términos. Mi propuesta sería, en este aspecto, y sobre todo para evitar el abuso en que se reserve indiscriminadamente información con carácter de seguridad nacional, adecuar, armonizar legislativamente tanto la ley en la materia, la Ley de Seguridad Nacional, que data del año 2005, y no solo eso, sino otros ordenamientos que conllevan a la materia, como es el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de tecnologías de la información y seguridad de la información,
vigente del 2010 y reformado para agregarle esta seguridad de la información a partir del año 2012. Existen documentos que por su naturaleza en seguridad nacional dejan de tener cierta vigencia, como es el caso de la Agenda Nacional de Riesgos, que es un documento elaborado por las instancias de seguridad nacional que da al Estado mexicano las herramientas necesarias para prevenir cualquier ataque o cualquier vulnerabilidad a la propia seguridad nacional. Y también el Programa Sectorial para la Seguridad Nacional, el cual tiene una vigencia en el tiempo de la administración en turno. En ella se prevén las políticas públicas, obviamente, en la materia. Así pues, con este expertise, primero desempeñándome en un órgano que promueve la publicidad, la apertura de la información, y por otro, en alguna manera, ordenar la información con carácter de seguridad nacional debidamente en sus índices y catálogos, me da la experiencia, aunado a las otras áreas en las que he estado en la Administración Pública Federal, para estar aquí. Por su atención, muchas gracias. Me pongo a disposición de las preguntas que… Licenciado. Tengo registrado… yo estoy registrado, el senador Isidro, el senador Corral, la senadora Pilar y la senadora Arely. Licenciado, para usted, ¿cuál es la diferencia entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, si es que lo hay? Y lo digo para usted, Gracias. Senador Corral. Sí, bueno. Gracias. Acabamos de abordar la declaración patrimonial y yo tengo mucho interés en preguntarle a usted qué opina de esta disposición legal sobre las declaraciones patrimoniales, que en realidad no dice nada de las relaciones económicas, del patrimonio de los funcionarios públicos, y que además deja a la opción de los funcionarios que se pueda o no publicar, porque la ley no ordena la publicación, lo deja como opción de los servidores públicos. ¿Qué es por lo que usted se decantaría? ¿Por la publicidad de la declaración patrimonial? ¿O usted cree que la secrecía de la declaración patrimonial está dentro de lo que se consigna en la ley como posible prueba de daño? Por su atención y respuesta, muchas gracias. Gracias, senadora Pilar. Gracias. Bueno, yo también me voy a referir al control de convencionalidad en su exposición, en su trabajo sobre programa de trabajo que presenta en su solicitud. Habla acerca de impulsar ante la comunidad internacional la aprobación de desarrollos normativos en la materia. Yo quisiera preguntarle si usted comparte que los órganos garantes puedan llevar a cabo un control de convencionalidad o de interpretación pro homine al momento de resolver los recursos de revisión que se sometan a su conocimiento, y por qué, y me gustaría también que explicara el alcance de dicho control, que bueno, ya lo mencionó también el senador Escudero. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, senadora Arely. Maestro César Octavio López Rodríguez, bienvenido al Senado de la República. Yo me voy a referir en concreto, dada su experiencia tanto en el ámbito de la información como en temas de seguridad nacional, al abordar usted el tema de la prueba del daño y la prueba de interés público, ¿nos podría explicar un poco más en qué consiste cada una y cómo se aplicaría en casos relacionados con la seguridad nacional? Muchas gracias. Gracias, senadora Arely. Licenciado, le pedimos si es tan amable tomar de la una de las preguntas.
leerla. Sí, perdón, por favor, senador Isidro. Bueno, puede tomar la pregunta de todas maneras. La va a tomar. Yo, viendo que ya es un decano usted en este tema, 28 años ahí en el servicio público y muy metido en esas cuestiones de transparencia, yo nomás le preguntaría cómo acercar a la población con alguna discapacidad sensorial estos mecanismos de información, acceso a la información, cómo innovar, cómo incluirlos, porque es una población importante a la que no hemos estado considerando en este sentido. Gracias. Gracias, senador Isidro. Ahora sí, licenciado. ¿Cuál debe de ser el papel del consejero presidente del IFAI? Debe ser considerado un primus inter, para eso bien, como el jefe del resto de los comisionados. ¿Cuáles son los criterios que propondría para que el pleno del IFAI lo eligiera? Muy bien, inicio con la pregunta del senador Escudero, referente al control constitucional en la materia, ¿sí lo entendí? La diferencia del control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Ok, el control de constitucionalidad obviamente establecido por sí estrictamente en la propia ley, y refiriéndome a la materia, pues obviamente esta en cuestión de seguridad nacional es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Sobre el control de la convencionalidad, habría ahí que sopesar estos dos aspectos en la materia de seguridad nacional. Y como mencionaba yo, es importante el debido análisis y la debida armonización de todo el marco legal en lo que concierne a la materia, para tratar, por un lado, de aperturar información con ese carácter que ha dejado de tener sus efectos de manera parcial o completa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Senador Corral, respecto a la declaración patrimonial de los servidores públicos, nosotros que desempeñamos un cargo de servidor público estamos expuestos voluntariamente al escrutinio público. A mi manera, estoy cierto de que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos deben de ser públicos, deben de estar abiertos al escrutinio público. Recuerdo un caso en el estado de Chihuahua en donde la ley hasta hace 4 años permitía o daba la alternativa de dar a conocer los salarios o no, daba esa alternativa para que el servidor, para que el sujeto obligado pudiera exhibir o no, y se argumentaba la cuestión de seguridad, de delincuencia organizada, porque en ese tiempo la ola de secuestros, la de extorsiones, etcétera, había sido incrementada de manera definitiva, y daba esa alternativa la ley, ¿no? Pero en general sí debe de aperturarse la información, de saber cómo entramos y cómo salimos cuando iniciamos y concluimos un cargo para el que fuimos designados. Senadora Pilar, así fue. Sobre el control de los órganos garantes, la constitucionalidad, ¿lo entendí bien? La de convencionalidad de los órganos garantes. Bueno, pienso que es menester de los órganos garantes salvaguardar este derecho de acceso a la información, por otro lado la protección de la vida privada, y en base de ello sí propiciar toda la publicidad de todo el quehacer gubernamental que está asentado en esta reforma constitucional, y sería ese el papel del órgano garante. Sobre la prueba de daño que me preguntaba la senadora Areli, bueno, la prueba de daño es, digamos, la carga que tiene el sujeto obligado para justificar por qué no dar o revelar cierta información
es la carga que tiene cualquiera de las instancias, no solo de seguridad nacional, sino las instancias que manejen, administren información con este carácter de seguridad nacional, y la prueba de interés público es relacionada a la información con carácter privado. No sé si quede respondida la pregunta. Respecto a la última del senador Isidro, ¿cómo acercar el derecho de acceso a la información personal con capacidades diferentes? Pues bueno, yo creo que aparte yo aquí también mencionaría la cuestión de género multicultural, en donde no solo a las personas con ciertas capacidades se deba de acercar este derecho de acceso por distintos métodos, a lo mejor con especialistas en el tema y a través de ciertas organizaciones, sino que también en la cuestión multicultural, acercándose a las comunidades indígenas, porque a pesar de que es un derecho igualitario, pues en realidad queda algo que deber, porque no es lo mismo ejercer este derecho en Hermosillo que ejercerlo en una comunidad de Oaxaca o de Chiapas. Lo que hay que hacer como una de las tareas primordiales del órgano garante es llegar a esas comunidades, buscar los mecanismos adecuados con quienes gobiernan esas comunidades de usos y costumbres, que por cierto ya hay avances en esta materia, por ejemplo en el estado de Querétaro, en donde ya hay un convenio ahí con la Comisión Nacional sobre Desarrollo de Pueblos Indígenas, pero creo que la manera sería a través de gente involucrada y obviamente dando las facilidades como ya las hay en varias oficinas del gobierno para este tipo de personas con capacidades diferentes, obviamente con el apoyo de la propia institución. ¿Ya? ¿Sí? Muchas gracias, licenciado César Octavio López Rodríguez. Muchas gracias por haberse inscrito en esta convocatoria pública. Al Senado de la República le agradezco. Gracias, al contrario. Gracias. Pedimos a la Secretaría de Ciencia Armada y Policía Jaime Calderón Gómez. Sí, sí. Doctor Jaime Calderón Gómez, sea usted bienvenido al Senado de la República. Muy buenos días. Usted conoce el formato, cuenta con hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos. Después de ello, los senadores de la República podrán hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas. Adicional a ello, le pediremos que de la urna que está a su lado derecho tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, de lectura de manera inmediata, y al final el bloque pueda contestar en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señoras y señores senadores, integrantes de las comisiones Anticorrupción y Participación Ciudadana, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos Segunda. Igualmente al panel de expertos y académicos que hoy nos acompañan. Agradezco tanto como ciudadano, como participante en este proceso, todo el empeño que se ha puesto en el mismo. Realmente es garantía de un buen final, sea el resultado que sea. Brevemente voy a exponer los 7 ejes de mi propuesta de plan de trabajo. Primero, cercanía con la ciudadanía. Desde luego que, sin dejar de reconocer los avances que ha habido en esta materia, me parece muy importante que todavía existen amplios sectores de la población en la República que no tienen acceso al mío, inclusive que ni siquiera reconocen mínimamente las herramientas básicas de este derecho. En este sentido,
¿Cómo superarlo? Me parece que lo primero que hay que tomar en cuenta son que en la República hay condiciones diferentes. No son las mismas las condiciones de un municipio a otro, las condiciones geográficas y de servicios. En ese sentido, es lo primero que habría que tomar en cuenta. Y a partir de entonces, idear con mucha seriedad mecanismos de difusión, de jornadas, talleres y demás, que permitan hacer llegar estos mecanismos a la ciudadanía en todos los lugares. ¿Con quiénes? No es una tarea exclusiva del nuevo órgano garante. Desde luego que habría que involucrar a los sujetos obligados, habría que involucrar también a la sociedad civil y a todos los actores que en este sentido puedan intervenir para bien de esta finalidad. Y también, desde luego, ir implementando en todas las escuelas, desde la educación primaria, toda esta batería de derechos humanos, dentro del cual se incluye el derecho a la formación, para que de alguna manera las futuras generaciones crezcan con esto integrado. La segunda, la accesibilidad. La accesibilidad es todo un reto, porque no solamente se refiere a un aspecto electrónico que ya existe. Yo empezaría porque todas las instalaciones de este nuevo órgano garante sean 100% accesibles físicamente. Esto es fundamental. Todos aquellos que no tengan una dificultad, que tengan una discapacidad motriz, visual o auditiva, deben tener acceso a la información, y eso tiene que empezar por las propias instalaciones de este órgano garante. Y en general, ¿qué hacer? Bueno, pues habría que ir generalizando en un lenguaje ciudadano, sin perder la precisión técnica o la precisión jurídica. Me parece que es muy importante trabajar con mucha seriedad en un lenguaje ciudadano, que haga más comprensible para todas y todas este acceso a la información. Y desde luego, en este sentido, hay que tomar las opciones, crear nuevas opciones de acceso a este derecho, tomando en cuenta la opinión de los expertos y de las experiencias internacionales. Tercero, una campaña permanente de sensibilización a las y los servidores públicos. ¿Por qué? Porque un servidor y una servidora pública capacitados va a atender de manera más expedita las solicitudes de información y va a brindar mejor asesoría a las y los ciudadanos que soliciten esta información. Desde luego que será obligación del nuevo órgano garante que todos los funcionarios públicos estén permanentemente y 100% capacitados, y desde luego que esta cuestión permee a todos los sujetos obligados y tanto como a la sociedad civil. Cuarto, la transparencia focalizada. La transparencia focalizada es un plus. El acceso a la información en sí mismo está, pero ¿cómo impulsar de mejor manera este plus que puede tener la transparencia? ¿Qué implicaría para los sujetos obligados? Pues procesar, sistematizar y publicar información de un tema específico que les sea útil a los ciudadanos. Es una manera de anticiparse a la solicitud de información que puedan tener y de poner información socialmente útil para un ciudadano y que le diga cómo actuar en determinados momentos. Es un aspecto social de la transparencia que me parece que hay modelos exitosos y habría que trabajar más. Hay que multiplicar estas experiencias porque además un ciudadano informado puede incidir en políticas públicas. Quinto, la revisión del marco jurídico. La reforma ya nos da pie, el segundo transitorio ya nos dice que habrá que expedir la ley del artículo 6 de la Ley de Transparencia y de la ley, el Código Electoral y demás leyes. Es una oportunidad refundacional, hay que revisar muy bien, incorporando los tratados internacionales, los estándares internacionales y además, pues, tener también, evidentemente, la ley específica de datos personales en posesión de estos sujetos obligados y, desde luego, aunque no entra dentro de las facultades del órgano garante, especial atención en aquellos en manos de particulares, porque son muchos. Sexto, la sustanciación de los recursos de revisión. Evidentemente hay equipos de trabajo que ya realizan y revisan esos recursos de revisión. ¿Qué es lo que hay que reforzar? Ir compilando los criterios junto con lo que dicen los estándares internacionales y la jurisprudencia. ¿Para qué? Para que una vez sistematizados nos puedan servir de crear experiencia y esta universalidad de criterios nos sirva no solamente para los comisionados del nuevo órgano garante, sino también para todos los locales. Desde luego que esto va a permitir optimizar la experiencia. Séptimo, homologar los sitios de Internet. La información que se da en los sitios de Internet es la primera donde se tiene acceso. Ya la reforma prevé, desde luego, la armonización de los marcos jurídicos, pero hay que poner especial atención a los lugares sitios de Internet. ¿Por qué? Porque cada uno de los entes, de los sujetos obligados, de alguna manera maneja de manera diferente esta situación de los portales. Habría que pensar en homologarlos con criterios, además de evaluación, objetivos que pudieran permitir esta situación. Finalmente concluyo,
Estoy convencido de que los criterios que se han puesto en este procedimiento, tanto de los perfiles técnicos y jurídicos, son importantes. Pero también creo que hay que ponderar mucho la capacidad de diálogo, de interlocución con todos los sectores. Autonomía no significa distancia. Eso me parece que es muy importante. Autonomía no está peleado con distancia, con escuchar, con ser sensible a todos los sectores. Desde luego que hay que dejar a un lado los protagonismos, hay que dejar a un lado esto, a poner al servicio de este pleno, sin ningún protagonismo, la experiencia, que finalmente en un sentido de sociedad, que es para lo que estamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Está registrado su servidor y la senadora Angélica, el senador Isidro, Pilar, la senadora Gochi. Nada. Gracias. Doctor, yo le preguntaría, ¿qué debiéramos entender por una violación grave a derechos humanos y si debiera de haber alguna consideración en materia de acceso a la información por ello? Eso sería. Gracias por su respuesta. Senadora Angélica. Sí. Bienvenido al Senado de la República. Yo tengo dos preguntas en función de su participación. Cuando usted habla de una ley específica sobre datos personales, ¿cómo plantearía usted que puede ser concebida? Y sobre su propuesta para homologar los sitios de Internet, quisiera que pudiese abundar un poco más y cómo pudiéramos, desde su punto de vista, determinar no afectar los derechos, es decir, desde el punto de vista jurídico, el sustento que se tendría para poder incidir en esta homologación, que de entrada puede resultar pertinente, pero tengo dudas de cómo usted lo estaría planteando sin que estuviésemos trastocando las facultades que cada dependencia tiene. Por sus preguntas, muchas gracias. Gracias. Por sus respuestas, muchas gracias. Le agradezco. Gracias, senadora. Senador Isidro. Gracias. Yo, de la batería de preguntas que nos ha dado el cuerpo asesor, ahí le voy a hacer la número 7. En su experiencia, ¿cuáles son las deficiencias más importantes en la calidad de la información pública de oficio publicada en Internet y qué estrategias relacionadas con esta deberán aplicarse de los órganos garantes para combatirlas? Gracias, senador Isidro. Muchas gracias. Senadora Pilar Ortega. Bienvenido al Senado de la República. A mí me gustaría preguntarle lo siguiente. La reforma en materia de transparencia ha establecido que los partidos políticos serán obligados directos de la ley. Para usted, ¿qué implicaciones tiene esto en relación entre los partidos políticos y el propio órgano garante? ¿Cuál será el papel, las facultades y las acciones relevantes del Instituto en materia de transparencia y acceso a la información respecto de los partidos políticos? ¿Y cuál debería ser, y le pediría que me diera algunos ejemplos, la información de oficio que los partidos políticos deberían poner en sus portales de Internet a disposición del público sin necesidad de una solicitud de por medio? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, senadora Pilar Ortega. Senadora Rocío Pineda Gochi. Muchas gracias, doctor. La Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental establece en su artículo 13 y 14 la información que se considera como confidencial y reservada. Particularmente el artículo 15 establece un plazo de 12 años. ¿Qué opinión tiene usted respecto a este periodo? ¿Le parece excesivo? ¿Le parece razonable? Y sobre todo también algunos estados o algunos gobiernos han excedido en su legislación local este periodo de 12 años. ¿Considera que debe ser homologado? ¿Considera ético y transparente este periodo tan largo? Gracias, senadora.
Doctor, ahora sí le pediremos, si es tan amable, de tomar de la urna una de las preguntas, leerla de manera inmediata y ya contestar en el orden que usted desee hacerlo. Es la pregunta 88. Los congresos federal y estatales son sujetos obligados del artículo 6 constitucional. ¿Qué características tiene, en su opinión, la información de estos órganos y qué tratamiento debe darse? En particular, ¿considera que la información respecto de los recursos que se entregan a los grupos parlamentarios debe ser pública o reservada? Justifique su respuesta. Bueno, agradezco sus preguntas, comenzando entonces por toda esta cuestión que amablemente me preguntan respecto a las violaciones graves a los derechos humanos y esa posible vinculación con el derecho de acceso a la información. Bueno, una violación grave a derechos humanos es aquella donde finalmente se pone en riesgo la vida, la integridad, la salvaguarda de una persona. En este sentido, es muy importante la vinculación que tiene con la información. Si bien la protección de los derechos humanos es importante, también es un derecho humano a la información. Sin embargo, en este sentido, en caso de violaciones graves que pudieran poner en riesgo la integridad o la integridad física, digamos, de una persona, habría que vincular, habría que checar el caso concreto para poder determinar sopesar estos dos derechos y de valores. En este sentido, habría que atestar el caso concreto, pero guardan una íntima relación y habría que sopesar en este caso particularmente cuidar la integridad de las personas. Bien. Segundo, en cuanto a los portales, en cuanto a la ley de datos personales, todo este camino que tenemos que seguir respecto a su especificidad. La ley de datos personales son temas que desde luego tanto la transparencia como los datos personales van de la mano, igual que los archivos. Sin embargo, me parece que tenemos que ir trabajando en una especificidad de este tema, porque si bien la transparencia es un derecho, también es la protección de los datos y tiene su propia especificidad y su propia especialidad que habría que cuidar muy bien. A mí me parece un éxito que en este sentido se esté trabajando con mucha seriedad en una ley específica ya federal de datos personales. Esto me parece fundamental, porque si bien se ha trabajado mucho en el tema de la transparencia y hay un amplio avance y vamos a avanzar más. Desde luego que en datos personales falta trabajar más, porque además es una cuestión muy técnica y precisa, la protección de los sistemas que tiene cada institución, hay que salvaguardarlo, todos aquellos mecanismos de protección de seguridad son fundamentales. Entonces me parece que hay que ser muy específicos y redactar bien una ley que sea adecuada también a nuestra realidad. No, desde luego tomando ejemplos de experiencias internacionales, tal como España, pero habría que aterrizarlo en nuestra realidad, porque ese tipo de adopciones que no las adecúan a nuestra realidad crea más conflictos que solucionarlos. Bien, y en cuanto a la homologación de portales, desde luego, esto tiene que ser a través de una guía. Me parece que esto no pudiera vulnerar, digamos, la propia reglamentación de cada sujeto obligado, especialmente aquellos que lo tienen en específico. Sin embargo, me parece que trabajar en unos criterios, en una guía para ir trabajando en esta homologación, me parecería muy importante. En este sentido, me parecía que los criterios, la guía que se pueda establecer al respecto, puede trabajarse muy seriamente en esto, porque lo más importante es que la información esté ahí. La primera fuente, sin que vaya solicitud de información, son los portales. De ahí la pertinencia de trabajar en tu homologación mediante unos criterios o guía permanente. Gracias. Bien, en cuanto a las deficiencias en la calidad de los portales de Internet. Bueno, en este sentido, todavía hay hay deficiencias que hay que ir manejando, especialmente en la calidad de la información que se da. Esto es importante. Cada quien todavía, hay quien sabe lo manejan diferente. Hay todavía en lugares, en estados de la República, donde ni siquiera se publican cosas básicas. Hay instituciones y entes obligados donde ni siquiera medía
una cuestión mínima. Aquí me parece que lo primero que hay que hacer es un acompañamiento a todos aquellos sujetos obligados que se van a incorporar para que no se sientan desfasados en aquellos que ya llevan mucho tiempo publicando en sus portales. El acompañamiento se me hace básico. Y segundo, la principal deficiencia es en el qué y en el cómo. El qué, es que tengamos la misma calidad de información en todos. Y el cómo, eso lo tiene que determinar cada entidad, pero bajo criterios de estándares internacionales y de calidad que tienen que ser únicos. Bien, en cuanto a la parte de... perdón, es que hice una letra espantosa. Sí. ¿Cuál? ¿De quién era? Para que le repitan la pregunta. Perdóneme. ¿A quién se quiere referir? Entre el principio de redacción de acciones de oficio, perdón, sí. Muy amable, perdón, es que la letra y el nervio, muchas gracias. Bien, no, ¿cuál es lo básico que deben informar los partidos políticos? Lo primero que yo vería en ese tema como muy importante es que los partidos políticos era algo necesario que se incorporaran como sujetos obligados. Esto es lo primero y me parece un éxito. Segundo, ¿qué es importante en este tema? Coordinarse con el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque desde luego aquí hay temas comunes. Hay temas que habrán que resolver en este sentido entre el nuevo órgano garante y el Instituto Nacional Electoral. Ahí habría que ser muy cuidadoso en las facultades que tiene cada uno. ¿Qué me parece que se debe, qué información de oficio deben tener los partidos políticos? Bueno, pues me parece que de entrada lo que son toda su estructura, todos sus objetivos, su misión, y además, desde luego, el uso de los recursos que tengan. Me parecería que esto sería lo primero que habría que pensar en este sentido. ¿Para qué? Porque no solamente son los recursos, es que también conozca la gente cuáles son los idearios, cuáles son sus principios, cuáles son sus objetivos, que conozca también no solamente en qué se gasta, sino en el cómo, pero sobre todo qué son. A mí me parece fundamental porque luego la gente tiene un desconocimiento profundo de las instituciones y los partidos políticos, pues no se podría entender la democracia sin ellos. Respecto a la información reservada y el periodo de 12 años que en algunos se señalan y que además en algunas entidades se llega a rebasar esto, yo creo que hay que atender el caso concreto. El caso concreto y habría que ir particularizando lo necesario en el cual se debe resguardar o clasificar esta información de esa manera. En este sentido, tomando 12 años en general, me parece que lo que se pudiera hacer es revisar el tipo de información e ir poniendo periodos conforme sea necesario, pero sí, de ninguna manera que ese periodo exceda, en el cual la información ya no sea útil o ya sea obsoleta. Esto me parece que jurídicamente es incorrecto, porque uno de los principios de la información es que sea útil. Entonces, si pasa más tiempo, esto no pudiera ser así. Bien, respecto a la pregunta que me ha tocado respecto a si los congresos federales y estatales son sujetos obligados del artículo 6, sí lo son. ¿Qué características tiene en su opinión la información de estos órganos y qué tratamiento debe darse? Pues desde luego también lo que debe ser igualmente su estructura, cómo están sus comisiones, su misión, su uso de recursos y además está claramente que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son sujetos obligados en toda y cada una de las entidades en este sentido. Ahora, en particular, ¿qué información respecto a estos recursos? Pues debe ser pública, pues evidentemente el uso de recursos es una cuestión pública, no puede ser de otra manera en ese sentido. El manejo de la información y el manejo de los recursos es algo que interesa muchísimo a todos los ciudadanos. En este sentido, considero que el manejo de recursos debe ser pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Calderón Gómez. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria y también le agradece el haber estado aquí con nosotros esta mañana. Es usted muy Muchas amable. gracias, buenos días. Gracias. Le pedimos a la Secretaría Técnica que sea tan amable de acompañar al doctor y también, si es tan amable, de ir por el maestro Enrique Zazueta Morineu.
Maestro Enrique Zazueta Morineu, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo o plantear sus ideas o conceptos. Al terminar ello, si así lo desean los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas. Adicional a ello, le pediremos que tome una pregunta de la urna que está a su lado derecho, que nos han hecho llegar la sociedad civil organizada. Sea usted bienvenido y tiene hasta 5 minutos. Gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Efectivamente, esta reforma constitucional abre un parteaguas en la obligación y el reforzar el derecho a la información pública de todos y estos nuevos sujetos obligados. Durante 10 años hemos caminado la sociedad civil para poder acceder a información que cuentan los sujetos obligados de esta ley, tomando en cuenta 2 momentos importantes en este momento. La primera fue la reforma constitucional en junio del año 2007, donde se eleva a grado de rango constitucional el derecho a acceso a la información, bajo la primacía de que toda la información es pública y siempre se tiene que seguir el principio de máxima publicidad. La segunda reforma, que fue también en julio, pero del año 2012, eleva a este derecho humano que tiene toda persona de acceder a la información que de cualquier autoridad así la haya ejercido. Directamente a esta reforma me aboco en estos instantes. Primero, con la creación de la promulgación de esta reforma, se amplía un nuevo mundo de sujetos obligados, en los cuales todo aquel que administre o reciba un recurso público es susceptible de ser transparentarlo con el fin de garantizar una clara rendición de cuentas. Es un objetivo de esta ley, de la reforma que está implementado. Anteriormente, prácticamente estaba acotado a cierta actividad de la Administración Pública Federal, la rendición de cuentas de recursos públicos. Este nuevo universo nos va a permitir a la ciudadanía poder solicitar información de todo aquel ente, persona física o moral, de cualquier naturaleza, que administre recursos públicos. Para ello es importante, 1, implementar un marco jurídico adecuado que se adecue a estas necesidades. Si bien es cierto que el principio es que toda información pública, como su nombre lo dice, es susceptible de una solicitud y por lo tanto debe seguir ese principio de máxima publicidad, se debe establecer claramente en las reformas secundarias cuáles son las excepciones, como la reserva o la confidencialidad de la información, siempre garantizando este derecho. Pues no menos importante es, como lo establece esta reforma constitucional, las resoluciones de este órgano garante serán definitivas y no las va a poder interponer ante ningún medio de defensa estos nuevos sujetos obligados. Ello, por lo tanto, se debe crear un derecho de audiencia y no una facultad discrecional para que los sujetos obligados puedan defender sus posturas ante este nuevo órgano garante. Otro aspecto importante, se tienen que remover los obstáculos que actualmente existen, técnicos o administrativos, para poder permear el derecho de acceso a la información a toda la sociedad. Permítanme darles un par de ejemplos. Hoy en día, efectivamente, existe el sistema Infomex, que si bien es cierto, el IFAI ha reportado más de 1 millón de solicitudes, lo cual nos representa un gran éxito para poder acceder a esa información. No todas las personas lo tienen y podemos considerar nuevas modalidades para personas discapacitadas como formatos MP3 o, si me permiten ustedes un comparativo, hace más de 20 años el Seguro Social creó un sistema de orientación telefónica en el cual también reciben orientaciones y quejas. Por lo tanto, podemos considerar estas diversas modalidades para acceder y permear en toda la población la posibilidad de acceder a presentar una solicitud de información. Es relevante también la posibilidad de que a instancias locales los ciudadanos puedan interponer un nuevo recurso ante el órgano garante federal cuando se le ha sido negada la información. Es decir, debe permear esta voluntad política federal de crear un marco normativo que involucre prácticamente a toda la sociedad que maneja recursos públicos en las entidades federativas e involucrarlos en este derecho humano
que es para toda la sociedad sin distingo alguno. Una forma que debe de solventar es darle facultad a las resoluciones que emite este nuevo órgano garante contra la opacidad de algunos nuevos sujetos obligados que no quieran rendir esta información. Hoy en día, si bien es cierto, la ley nos permite ciertas facultades de apremio, no existe una fuerza vinculatoria para obligarlos a cumplir, salvo una llamada al superior jerárquico, al titular de la entidad o la dependencia o al órgano interno de control. Se debe hacer mucho más fuerte con el fin de garantizar el derecho humano que todos los ciudadanos tienen de conocer esta información. Por último, crear este consejo consultivo de expertos en la materia va a poder llevar con una política común con este nuevo instituto garante el poder determinar directrices y políticas que nos van a poder determinar tanto a los sujetos obligados como a la ciudad que aquellas resoluciones del IFAI han sido conforme a derecho y en estricto apego. Por último, no se debe de echar en saco roto la labor importante que durante más de 10 años el IFAI ha contribuido a la transparencia, creando directrices, criterios y resoluciones siempre a favor del derecho al acceso a la información pública y, como lo permite la ley, en casos meramente excepcionales, cuando lo considera por reserva y confidencial de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a registrar a la senadora Marcela Torres Pember, a la senadora Areli, al senador Encinas, Pilar Ortega y al senador Isidro. Gracias. Senadora Marcela. Muy buenas tardes ya, sí, ¿verdad? Muy buenas tardes. Bienvenido al Senado de la República. Me pareció muy interesante su exposición, sobre todo en el tema al que usted se refería, sobre los nuevos sujetos obligados y las resistencias a las que se enfrentará el nuevo IFAI en este sentido. Mencionaba usted que no hay mecanismos que hagan vinculatorias las solicitudes de información. ¿Podría usted sugerirme, en su opinión, qué mecanismos pudieran ser estos? Muchas gracias. ¿Quién más? Gracias, senadora Areli. Bienvenido, maestro Enrique Zazueta, al Senado de la República. Como usted lo señala en su ensayo técnico, desde la reforma de junio de 2011 sobre derechos humanos, es muy claro que el orden jurídico, nuestro orden jurídico, que los particulares también pueden violar derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información. El derecho del acceso a la información es un derecho humano, si es que revelan de forma indebida datos personales que se comprometieron a resguardar. ¿Qué señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto? Y en caso de un conflicto, ¿usted por dónde se iría? Gracias. Gracias, senador Areli. Senador Alejandro Encinas. Bienvenido, maestro Zazueta. Gracias por su participación. Voy a hacer 3 preguntas muy puntuales, una reformulando las anteriores, porque cuando hemos preguntado a gente que está trabajando en áreas específicas que cuáles a su juicio son las áreas de opacidad en el lugar donde se desempeña, pues evidentemente están cuidando la chamba por si no salen aquí electos, ¿no? Pero se la voy a reformular. En el caso de la experiencia que usted tiene como en la Gerencia de Control y Gestión de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos, desde su punto de vista, ¿cuáles son las áreas que deberían mejorarse o perfeccionar el manejo de la información y la atención de los requerimientos de información, particularmente en las áreas de contratos? Y parte de contratos, por la materia de seguridad, le quiero preguntar en la segunda parte, ya que en el documento que usted nos ha hecho llegar, dice, sabemos que con el acceso a la información se debe aplicar el test de proporcionalidad para la delimitación de los derechos humanos y que esta implementación significa definir con claridad el concepto de seguridad nacional. Hay un concepto en la ley
de Seguridad Nacional. ¿Qué modificaciones podrían ser necesarias en la Ley de Seguridad Nacional para hacer más preciso el concepto? Y dada su experiencia, particularmente en el área de Derecho, ¿cómo definir usted o diferenciaría usted los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, que son parte de los temas centrales de las definiciones en estos temas? Y me gustaría que desarrollara más esta idea del derecho de audiencia de los sujetos obligados. Aquí hemos tenido una discusión larga sobre las instancias que pueden controvertir las resoluciones del instituto. Se nos coló hasta el Banco de México y el consejero jurídico, el Ejecutivo Federal a través del consejero jurídico. El derecho de audiencia se ejercería ante la inconformidad del sujeto obligado para hacer la entrega de la información, en ese caso, o en cualquier momento tendrá que cumplirse para hacer garantizar la entrega de la información por parte del IFAI. Muchísimas gracias. Senadora Pilar Ortega. Gracias. Bienvenido al Senado de la República. La reforma constitucional reciente al artículo 6 constitucional y algunos otros preceptos se establece la necesidad de generar algunas legislaciones, entre ellas la Ley General de Archivos. A mí me gustaría preguntarle cuál debe ser el objeto general y los objetivos o alguno de los objetivos específicos de esta ley. Y además también me gustaría que me dijera cuál es su opinión acerca de las ventajas para los ciudadanos el contar con una ley general de archivos. ¿Cómo le sirve a la ciudadanía, cómo le sirve a la sociedad la generación de una ley como esta? Muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias, senador Isidro. Gracias. Compañero Enrique Zazueta, nos llama la atención siempre que Pemex, el tema que nosotros como ciudadanos nos tiene preocupados más con estas reformas legislativas. Usted está en el área jurídica de Pemex y usted ahorita que hablaba de que hay que diseñar siempre políticas a favor del derecho a la información, usted ha sido el responsable de diseñar toda la política de las reservas, de clasificar la información de Pemex. Y en razón de eso, pues no pudimos saber varias preguntas que se le hicieron al director de Pemex, que no contestó y que luego le hicieron al secretario de Energía. Y entonces yo sí siento como que debe haber congruencia en lo que estamos planteando con lo que hemos hecho. Y quedaron varias preguntas sin respuesta, una de las cuales era las razones económicas y técnicas por las que Pemex otorgó directamente a Sonografía los trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las plataformas, y pues conocer los nombres de los funcionarios involucrados en el daño patrimonial a Pemex, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la ordeña de ductos y eso. Digo, por decirle una de las 12 preguntas que no se contestaron y que yo creo que en esa parte, en el quehacer suyo, pues siento ahí que sí vale la pena tener certeza en el criterio con el que se va a actuar ahí. Gracias. Gracias, senador Isidro. Maestro, yo le preguntaría, usted ha sido nombrado por el Senado de la República comisionado e inclusive presidente. Se vuelve una persona muy ocupada. Una vez a la semana tiene oportunidad de revisar indicadores. Dígame 3 indicadores que usted revisaría cada viernes. ¿Cuáles serían los 3 indicadores más importantes para usted que pudiera revisar? 3 nada más. Gracias. Del lado derecho, si nos hace favor de tomar de la urna una de las preguntas de la sociedad civil, si la lee y ya da respuesta en el orden que usted quiera. Pregunta 84. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los indicadores de gestión que contenía el artículo 6 de la reforma de 2008 frente a los nuevos indicadores que establece la reforma de 2013? Indicadores que permiten rendir cuenta del cumplimiento de los objetivos y los resultados obtenidos de los sujetos obligados. Bueno, la diferencia estribada es precisamente
en que anteriormente a esta reforma solamente se basaba en un derecho de acceso a la información para garantizar que las solicitudes fuesen de acuerdo a lo planteado actualmente. Hoy estos indicadores deben de atender a una demanda de un derecho constitucional garantizado por una convención interamericana que permita precisamente rendir las cuentas de todo el cumplimiento de los sujetos obligados, tanto de la actividad diaria en su gestión como de los reportes y rendición de cuentas en las resoluciones que ellos mismos van a permitir. ¿Sí? Sí. Ah, perdón. Sí. No. Senadora Torres. Respecto a su pregunta de estos nuevos sujetos obligados y cuáles son los mecanismos que se debería determinar para sancionar ante el caso de incumplimiento, me permitiría homologar la ley de derecho de datos personales que lo tienen los particulares, establece sanciones no solamente de apremio, sino multas y hasta prisión cuando no se cumpla con las resoluciones que emite este órgano garante. Hoy en día, como lo manifesté, es simplemente una medida de apremio o prácticamente una exhibición en los periódicos de que cierta entidad o dependencia no ha cumplido una determinada resolución. Pero sí quiero ser muy específico y va un poco a la pregunta del senador Encinas. Las sanciones deben determinarse a los sujetos obligados, no a los servidores públicos, porque efectivamente, como usted lo señala, señor senador Encinas, muchas veces el servidor público de menor nivel jerárquico es el que recibe instrucciones superiores para entregar o no entregar cierta información. Por lo tanto, crear medidas directas de multa y apercibimiento a las entidades, a los sujetos obligados, estaría más que claro para que se cumpla cabalmente la resolución en todos sus términos. Sí. Sí. Senador Araceli. Me preguntó acerca, de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, qué se debe prevalecer cuando existe un conflicto de intereses entre dos tipos de derechos humanos. Bueno, en el caso se tendría que estudiar el caso concreto, punto por punto, para prevalecer si el acceso a la información pública gubernamental está por encima del derecho a los particulares. Determinar desde ahorita una postura a favor de un derecho u otro nos pone en un estado de defensión porque tendremos que ver un caso concreto, siempre privilegiando el acceso a la información pública gubernamental sin vulnerar la privacidad y de una persona física identificada o identificable. Eso, un caso concreto, pues tendremos que explicar un caso. ¿Sí? De nada. ¿Senador Encinas? Perdón. Perdón. Es que no sé. Senador Isidro, sobre su pregunta del caso de oceanografía, donde el titular de Petróleo Mexicano y así como el titular de la Secretaría de Energía ha venido hasta esta Cámara Alta a exponer sus puntos, bueno, puedo informarle que se han recibido diversas solicitudes sobre este tema. Las mismas siguen en trámite. Y respecto al daño patrimonial que pudiera haber incurrido algunos servidores públicos por haber, lo que la prensa ha informado, otorgar ese tipo de contratos, bueno, pues obviamente será en la instancia fiscalizadora hoy en día la Secretaría de la Función Pública la que va a determinar si hubo o no exceso en el ejercicio debido o indebido en el actuar de estos servidores públicos. Sí le puedo garantizar que sí ha habido varias solicitudes y las mismas siguen el principio de máxima publicidad. Toda la información debe ser pública, que obre en un documento y obviamente esos contratos, bueno, pues salvo la reserva del Ministerio de Ley que determine, pues se determinará sobre el actuar de estos servidores públicos. Pero están en un área de investigación fuera del alcance de un servidor y determinarán las instancias correspondientes pues, el grado de responsabilidad o no que pudiese determinar. De nada. Senador Encinas, ahora sí. ¿Cuál es el principal aspecto que se debe de contar para aplicar y permear esta reforma constitucional en la administración pública y en todos los sujetos obligados?
El principal es capacitar a toda la persona que atienda solicitudes de información y la importancia que es un derecho, el de la ciudadanía, acceder a esa información, porque muchas veces se ha equivocado que se piensa que el servidor público es el titular de la información y no es cierto, es la ciudadanía en general. Es un derecho humano que está reconocido por nuestra Constitución y avalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el hecho de hacer énfasis en la capacitación y en la forma de que sean respuestas ágiles y expeditas a los ciudadanos, vamos a garantizar este derecho. Ha habido un cambio en la administración pública, pero con los nuevos sujetos obligados debemos de capacitar a estas nuevas personas, físicas o morales, entes políticos, como lo que acabamos de oír, la sociedad, el propio sindicato, y toda aquella persona que maneja recursos públicos tiene que estar consciente que la información es de la ciudadanía y no es una propiedad de cierta persona, hasta actualmente del servidor público, como durante muchos años se pensaba que el poseedor de la información, pues sí, efectivamente, es poder, pero este poder es de la ciudadanía, no de la Administración Pública Federal. La segunda, una distinción, me estaba diciendo del aspecto de seguridad nacional. Como usted bien lo definió, bueno, o lo comentó, hay que entender por el aspecto de seguridad nacional la responsabilidad de salvaguardar la integridad, la permanencia del Estado mexicano en sus instituciones democráticas, así como su marco constitucional. A diferencia de seguridad pública, que también es una garantía de salvaguardar las personas físicas, sus bienes y sus posesiones. Esa es una gran diferencia entre seguridad nacional. Si bien es cierto que la seguridad nacional implica la soberanía, la independencia del Estado mexicano frente al exterior, habrá acciones de seguridad pública que pueden vulnerar este ámbito e irse a seguridad nacional, como es hoy en día la delincuencia organizada, que ha sobrepasado aspectos de seguridad pública. El orden público, como lo establece, es la fuerza del Estado para garantizar el debido cumplimiento de las leyes a través de las fuerzas que existen del orden, como las policías federales, el Ejército y la Armada de México. Esa es mi pregunta, señor. Y perdón, una tercera, el derecho de audiencia, me explicaba. En mi opinión, y más de 10 años de experiencia de trabajar en esta noble acceso a la información pública gubernamental, considero que un acertado aspecto que marca la ley es que las resoluciones de este órgano garantes no podrán ser objeto de medida alguna ante otra instancia para los sujetos obligados. Son vinculatorias y no tienen medida para que se cumpla la ley. Sin embargo, y de acuerdo al artículo 14 constitucional, toda persona tiene derecho a ser oído y defendido. Si un sujeto obligado considera que, no obstante el escrito de alegatos, donde fundó y motivó a detalle el considerar que cierta información puede o está en los supuestos de ley para ser reservado o confidencial, hoy en día queda la facultad discrecional de los señores comisionados el otorgar este derecho de audiencia. Por lo tanto, vamos a darle certeza jurídica a las resoluciones y con la finalidad de obligar al debido cumplimiento, escucharlos en este derecho constitucional que tiene de ser oídos y, si lo requiere, de ser vencidos bajo una audiencia. Han cambiado sistemas en nuestra administración de justicia con materia penal o en materia civil, donde ya hay las audiencias ya son verbales, públicas, pues que puedan los sujetos obligados, quien sea, poder aportar más elementos para determinar determinar su postura y que el órgano garante al final resuelva conforme a derecho. Porque es cierto, y lo vuelvo a reiterar, el objetivo de esta ley es efectivamente acceder a la información pública gubernamental, pero no menos importante es darle esa certeza jurídica a los sujetos obligados que han sido vencidos, pero sobre todo escuchados para defender sus posturas. Y, por último, el senador Pablo Escudero me preguntaba cuáles son los 3 indicadores que si esta Cámara Alta tiene a bien designar a comisionado de este órgano garante. Bueno, los primeros que siempre se debe determinar es, primero, cuántas solicitudes hay, contra qué veracidad de los sujetos obligados se ha contestado. La segunda,
De estas solicitudes, ¿cuántas han sido consideradas reservadas por mandato de ley? ¿Bajo qué aspectos? Y la tercera y más importante, la función de este órgano garante es acceder a que la ciudadanía tenga esta información. Por lo tanto, ¿qué resoluciones han sido atendidas en tiempo y forma y cuáles no han quedado satisfechas? Sobre todo porque no da cabida a hacer resoluciones parciales. Se debe de atender en su totalidad la instrucción de este órgano garante y no se vale excusarse en no contar con cierta información o no haberla tenida o no haberla manifestado en tiempo y en derecho para que con la resolución no determine el sujeto obligado que parte de la misma no existía. Es por eso puedo traer, si me lo permite rápido, la pregunta del senador Encinas. En la audiencia se debe determinar qué es lo que se tiene, cómo se tiene y cómo se puede entregar. Y no hasta la resolución final, por no haber sido oído y vencido el sujeto obligado, determinar que parte de la información sigue reservada o pues no existía en el proceso. Porque si bien es cierto que si hay que atender la solicitud de su complejidad, también es cierto que la sustanciación del recurso de revisión es el medio de defensa para ambas partes. Por mi parte es todo. Muchas gracias, maestro Enrique Zazueta. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta y le agradece el haber estado aquí con nosotros. Le pediría a la Secretaría Técnica que acompañe al maestro. Y de la misma forma son tan amables de ir por el licenciado Joel Salas Suárez. Muy técnico, sí. Licenciados maestros. Maestro Joel Salas Suárez, sea usted bienvenido al Senado de la República. Ya conoce el formato, tiene hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos, lo que desee plantear. A continuación, si así lo desean los senadores de la República, podrán hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas. Adicionalmente, le pediremos que de la urna que está a su lado derecho tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, la lea de manera inmediata y al final en bloque, en el orden que usted desee hacerlo, de respuesta. Bienvenido nuevamente y cuenta con hasta 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores, integrantes de las Comisiones Unidas. Muy buenas tardes, integrantes del comité. Gracias por destinar su valioso tiempo para acompañar y dar seguimiento a este proceso con el que se definirán los perfiles y las personas que habrán de asumir la responsabilidad de poner en práctica esta importante reforma constitucional. Mi reconocimiento a ustedes, señores senadores, por la altura de miras mostrada al procesar y definir los contenidos de la reforma constitucional que hoy nos reúne. Quisiera comenzar mi intervención destacando algunos retos que observo deberá enfrentar el nuevo órgano garante. A más de 11 años de haber sido publicadas las primeras leyes que regularon el derecho de acceso a la información y establecieron los mínimos de transparencia a seguir en el país, hoy la transparencia todavía no es una cualidad inherente a todas las instituciones del Estado mexicano. Abrir las instituciones al escrutinio público no se limita a responder solicitudes de información y o a cumplir las obligaciones de transparencia que marca la ley. Exige formalizar una relación de participación y colaboración de la ciudadanía en los asuntos públicos. El reto no es menor. Tenemos que consolidar un Estado abierto en el cual los 3 niveles de gobierno, los congresos, los partidos, los sindicatos y ante todo los ciudadanos reconozcan el valor público de la información como un elemento esencial para mejorar nuestra democracia y el sistema de vida de los mexicanos, como lo establece el artículo 3 constitucional. Hoy
pese a que contamos con instituciones y reglas claras para ejercer el derecho humano a saber, en la práctica este derecho no está garantizado por igual en todo el territorio nacional. Nos enfrentamos a una paradoja. Hoy la ciudadanía dispone de mucha información sobre el quehacer gubernamental. Sin embargo, esta información en ocasiones no es de calidad precisa y objetiva. Lo peor es utilizada solo por una minoría de la población. Esto dificulta la evaluación del desempeño, limita su impacto y, lo más importante, imposibilita detonar una verdadera rendición de cuentas. Ante este escenario, la reforma constitucional impulsada por ustedes y la legislación secundaria que habrán de emitir es una oportunidad inigualable para fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la oferta y atender las demandas ciudadanas de información. El papel que desempeñarán los comisionados en este entorno será clave. He seleccionado 2 momentos de mi trayectoria profesional para sustentar mi aspiración a ser uno de los comisionados del nuevo órgano garante. Señalaba al inicio que la transparencia todavía no se concibe como un recurso estratégico en el que las instituciones públicas permitan construir una relación de colaboración entre autoridad y ciudadanía en la resolución de los problemas públicos. En mi experiencia como servidor público de la Secretaría de la Función Pública, tuve la oportunidad, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, de presentar y proponer un mecanismo que nos permitió construir como país, asumir propuestas en materia de transparencia realizadas por la sociedad civil y asumidas como compromiso de gobierno. Este mecanismo, en la práctica, nos permitió ir más allá de la lógica de consulta para construir verdaderas relaciones de colaboración con la sociedad. Hoy, este mecanismo es reconocido como una mejor práctica en la comunidad internacional y ha sido replicada por diversos países. Por otro lado, haciendo uso de las facultades para normar la Administración Pública Federal, coordiné la elaboración, la implementación y la evaluación de una política de transparencia focalizada o socialmente útil que impactó en todo el Ejecutivo Federal. Y gracias a una estrecha colaboración entre el IFAI, el Archivo General de la Nación y la Secretaría de la Función Pública, desarrollamos un instrumento normativo que permitió implementar procedimientos estandarizados para mejorar el acceso a la información, la publicación de información de manera proactiva y en datos abiertos, al igual que la adecuada administración de los archivos del Gobierno federal. Por último, quisiera destacar 2 objetivos estratégicos y algunas líneas de acción prioritarias que considero deberá seguir el nuevo órgano garante. En primera instancia, debemos generar las capacidades y las condiciones que permitan un adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia. Para ello, es necesario establecer mecanismos y sistemas que permitan armonizar y estandarizar los procedimientos a seguir por parte de los sujetos obligados para dar un cabal cumplimiento a la ley. Por otro lado, deberemos crear las competencias necesarias para que los nuevos sujetos obligados, tomando en cuenta las mejores prácticas existentes, rápidamente jueguen con las nuevas reglas del juego. También se deberán emitir criterios generales de políticas de datos abiertos, transparencia focalizada, gobierno abierto y protección de datos, si así ustedes, senadores, lo deciden en las reformas adicionales que tendrán que crear en las leyes secundarias. Finalmente, se tendrán que generar herramientas que eviten que los sujetos obligados de manera automática reciban información o declaren inexistencias de información relacionada con el ejercicio de las atribuciones de los sujetos obligados. El segundo objetivo estratégico será, sin duda, una comunicación y vinculación con la sociedad civil, la iniciativa privada y, en general, la ciudadanía para fortalecer la legitimidad y la confianza de este nuevo órgano garante.
Para ello, identifico 3 acciones puntuales. Promover la participación ciudadana en el diseño, implementación y utilización de las políticas de transparencia y acceso a la información. Generar mecanismos de evaluación que permitan validar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia para dar certidumbre y confianza en él. Y finalmente, intensificar el diálogo con audiencias ciudadanas estratégicas para mejorar el uso de la información pública y fortalecer las relaciones de colaboración. Concluyo, señor presidente, señores senadores. Isaiah Berlin, en un ensayo titulado Sobre el juicio político, se pregunta cuál es el conocimiento práctico característico a los grandes estadistas. Señala que una virtud importante es la de conocer cuánto poder se tiene en situaciones particulares y qué es posible realizar en determinado contexto. Los políticos trabajan y actúan en un horizonte temporal. Tener juicio político, por lo tanto, es tener sentido de la oportunidad, saber si es momento de actuar o no. Las ideas per se para el político no son tanto lo importante, sino saber si ha llegado el momento de aplicarlas. Hoy, en el espíritu de la República, prevalece un consenso para dar los primeros pasos hacia un Estado abierto. Ustedes, señoras y señores senadores, tienen la oportunidad de seleccionar a las 7 personas responsables de implementar esta ambiciosa reforma. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para responder las posibles preguntas. Gracias, maestro. Tengo registrados a la senadora Areli, al senador Encinas, al senador Corral y a la senadora Marcela Pérez-Peinberg. Perdón, Torres-Peinberg. A ver, déjenme repetir otra vez para ver quién más. Senador Areli, Encinas, el senador Corral, la senadora Marcela Torres-Peinberg. ¿Alguien más? Y la senadora Pilar Ortega. Perdón, no, disculpe. Senadora Areli. Y la preguntita de la sociedad. Sí, por supuesto. Sí, va tomando la pregunta de la urna de la transparencia, por favor. Doy lectura. Si da lectura. Es la pregunta número 28 y dice: a raíz de la reforma constitucional, las personas físicas que reciban recursos federales son sujetos obligados. ¿Deben diferenciarse las obligaciones de estos del resto de los sujetos obligados, como lo son las dependencias y entidades? ¿Cómo debe ejercerse el derecho de acceso a la información respecto de las personas físicas que reciban y ejerzan recursos públicos? Gracias. Senadora Areli. Bienvenido al Senado de la República. De su currículum se desprende que usted ha estado tanto en la administración como fuera de la misma y por lo mismo en relación a la última etapa de su vida profesional, donde en el punto 5 de su ensayo que nos envía, usted dice que regresó al estado de Nayarit y que ahí usted ha empezado a hacer una investigación sobre la situación del sistema de transparencia local, que ha promovido el derecho de acceso a la información, formulando 150 solicitudes de información e interponiendo más de 50 recursos de revisión, centrados en su mayoría en 3 temas sensibles a los nayaritas: destinos de los recursos producto de la deuda pública, destino de los recursos erogados en publicidad oficial, monto y destino de los recursos erogados en espectáculos y conciertos durante el periodo 2006-2013. Después de este análisis, que usted lo ha hecho como una investigación, ¿qué resultados ha obtenido que sirvan para la vida pública del Estado mexicano, para poder ya sea implementar políticas públicas o para poder sancionar o denunciar algún acto? Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias. Sea usted bienvenido, gracias por su participación. Bueno, yo primero quisiera que nos hiciera un comentario respecto a un asunto, son de las cosas que no me gusta preguntar, pero debo hacerlas, que se ha presentado en algunas notas periodísticas.
respecto a que existen diversas denuncias de corrupción de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública que a la fecha siguen vigentes, involucran a diversos funcionarios, que no voy a referir su nombre porque no están presentes, entre los cuales aparece su nombre. Yo quisiera saber qué referencia hay tiene usted respecto a este tipo de denuncias que se presentaron en estos medios de comunicación. Y en segundo lugar, retomando la pregunta de la senadora Arely Gómez, usted señala que dentro de sus responsabilidades adscritas a la Unidad de Operación Regional y la Contraloría Social de la Secretaría de Función Pública, tuvo la oportunidad de impulsar una nueva ruta de acción para mejorar los resultados de trabajo entre los órganos federales y locales, con lo cual, dice usted, fue posible generar en la relación Estado-Federación verdaderas políticas públicas colaborativas con un amplio soporte de los gobiernos locales que perduran hasta la fecha. Y 2 páginas después nos dice que después de que dejó la Secretaría de la Función Pública, regresó a su estado natal de Nayarit, donde en los últimos meses ha hecho trabajos de promoción del derecho de acceso a la información, 150 solicitudes de información e interpuesto más de 50 recursos de revisión, centrados en su mayoría en temas como el destino de recursos públicos en materia de deuda pública, los recursos empleados en publicidad oficial y el destino de los recursos erogados en espectáculos y conciertos durante el periodo 2006 y 2013. Pero no nos dice cómo le fue, si realmente lo que hizo desde la unidad en la coordinación federativa siguió operando y si eso se reflejó en la investigación que ahora ha hecho usted en materia de acceso a la información en Nayarit. Gracias, senador Alejandro Encinas. Senador Javier Corral. A ver, es que estamos aquí a ritmo de galletas y jícama, zanahoria, y chapatas a mediodía. Bueno, yo leí su currículum. Por supuesto, usted tiene una trayectoria académica seria. Veo que tiene una amplia experiencia en el sector de la función pública. Y yo tengo la pregunta para usted de cuál cree que son los atributos personales que debe tomar en cuenta esta Comisiones Unidas para seleccionar a los consejeros del IFAI. Pero tengo además una pregunta con relación a la autonomía. Se ha dicho que el IFAI se ganó en los hechos la autonomía, su quehacer, su trabajo. Y esto es una de las cosas que más se ponderan de la reforma constitucional, haber hecho al IFAI un órgano autónomo. Pero la autonomía no significa una isla en el conjunto del Estado mexicano. La autonomía no significan entes separados o incomunicados entre sí. ¿Cómo concibe usted, dentro del concepto de autonomía, la cooperación y la relación que debe haber de un órgano como este con los demás poderes del Estado y las entidades federativas, toda vez que ahora tendrá, además del carácter autónomo, carácter nacional? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador Corral. Senadora Marcela Torres. Muy bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes. Y yo quisiera que nos pudiera comentar, desde su experiencia en la función pública, ¿cuáles son los retos más importantes a los que usted en lo personal se ha enfrentado en cuanto a las resistencias de los sujetos obligados a aportar la información que se les requiere? Y en ese mismo sentido, ¿qué sugeriría usted que se incluyera en la legislación secundaria para facilitar estos retos que nos va a comentar? Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Senadora Pilar Ortega. Gracias. Maestro Joel Salas, bienvenido al Senado. Veo en su programa, en su propuesta de trabajo, el fortalecer las capacidades del organismo garante
y de una vinculación cercana a la sociedad. Por eso quisiera preguntarle, para usted, ¿qué implica una política de transparencia proactiva y de llegar a ser comisionado? ¿Qué acciones realizaría para realizar o más bien para impulsar políticas de transparencia proactiva? ¿Usted considera que esta política de transparencia proactiva puede impulsarse, además del sector público, también en el sector privado? ¿Y cómo podría lograrlo? Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias, senadora Ortega. Y, maestro, ahora sí le pediríamos si está... Ay, perdón, senadora de la Peña. No la Muchas gracias, presidente. Sí, no se preocupe. Bueno, maestro Salas, observo en su currícula que usted formó parte del grupo de trabajo del G20 y además señala que fue el responsable de asegurar el cumplimiento de las convenciones de anticorrupción que tiene suscrito, que ha suscrito el Estado mexicano. Mi pregunta, dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia que usted observa en la convención respecto a la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción? ¿Y por qué, desde su punto de vista y a partir del trabajo tan importante que ha realizado en la Secretaría de la Función Pública, ¿cómo explicaría usted por qué México está mal calificado a nivel internacional, justamente por el asunto pernicioso de la corrupción? Si es tan gentil. Cómo no, con mucho gusto. Gracias, senadora. ¿Nadie más? Maestro, si es tan amable ahora sí de dar respuesta en el orden que desea hacer. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que todas son preguntas extraordinarias y trataré de responderlas de la mejor manera. Voy a intentar hacer una vinculación entre la pregunta que me formuló la senadora Areli con lo que comenta una de las preguntas que formula el senador Encinas, y quisiera partir por la del senador Encinas. No sé exactamente a qué denuncia hace alusión, probablemente sea a una nota de José Sosa, y bueno, formalmente yo no tengo conocimiento y no se me ha notificado de ninguna denuncia. Entonces, digo, en función de la libertad de expresión, creo que cada quien puede expresar lo que guste sobre el carácter o el desempeño de algún funcionario público, sin embargo, está sujeto a probar lo que dice. Entonces yo no tengo ningún conocimiento de alguna denuncia sobre mi cargo o que se me haya notificado, tengo conocimiento de esa nota. Por otro lado, en su pregunta me comentaba que si había cierta vinculación entre el cargo que yo había desempeñado en la Secretaría de la Función Pública en relación con las entidades federativas y lo que yo ya venía haciendo en materia de solicitudes de información. Y aquí quiero tratar de responder a las dos. Me pasó una cosa muy, pues no sé qué calificativo ponerle, sorpresiva. Yo regresé de mis estudios en Francia, que tuve la oportunidad de hacerlos en el extranjero, y me dediqué primero a trabajar en el Instituto Federal Electoral y luego en la Secretaría de la Función Pública. El funcionamiento del gobierno que yo tenía a nivel federal, pues era que las cosas estaban caminando muy bien. Cuando regreso a Nayarit y empiezo a ver el grado de transparencia en función de la ley, veo grandes disparidades. ¿Por qué 2006 y 2013? Porque observé continuidades sobre estos tres rubros específicos que señalo. Deuda pública, Nayarit es un estado que en 2005 tenía una deuda de alrededor de 350 millones y en el 2012 o a la fecha está en 8,000 millones de pesos. La ley es muy clara al decir que se tiene que hacer en inversiones productivas. Cuando yo pregunto a dónde se ha ido ese recurso, todavía no tengo respuesta. Es de ahí que detoné una serie de recursos de revisión. Ahora, la disparidad entre lo que yo percibí, cómo era el funcionamiento del gobierno federal a lo que estaba sucediendo a nivel local, era muy grande.
Y fue ahí que hice todas estas solicitudes de información. Para tratar de pasar a dar respuesta ahora a la pregunta de la senadora Areli en términos de resultados, yo podría decir que tangiblemente veo tres. El tema de transparencia hasta el momento no estaba en la agenda pública de los medios de comunicación. Hoy es un tema que está presente en muchos de ellos. Recientemente, tanto Artículo 19 como Fundar hicieron la presentación de su tercer estudio sobre cómo está la publicidad oficial. Nayarit en un año se gastó casi $1 millón todos los días. Saber exactamente a quién se le asignó ese dinero y ver si hubo un condicionamiento entre el dinero que se le asignó con la pauta publicitaria y el comportamiento que tienen los medios locales, hoy es imposible. Entonces, sintetizando, hubo una generación de interés por el tema, medios que antes no se preocupaban estaban ahí. Dos, si pueden ver en mi carta de respaldo, hay más de 10 organizaciones de la sociedad civil que empezaron a hacer uso del derecho a la información para obtener información relevante a las agendas de trabajo que ellos tenían. Y la tercera, pues, como ciudadano, me di cuenta que una cosa es lo que dice la ley y otra cómo funcionan en la práctica las instituciones responsables de ejercerlo. Entonces, en ese sentido, creo que son tres resultados que antes, y aquí voy a tratarlo de vincular con la respuesta a la pregunta de la senadora Marcela, antes yo estaba dictando política pública, no estaba haciendo uso del ejercicio de derecho a la información y tampoco yo lo administraba. La unidad de enlace de la Secretaría de la Función Pública estaba a cargo de otra persona. Pero tenía conocimiento, gracias a la estrecha colaboración que mantuvimos con el IFAI, de tener un conocimiento cómo se comportaban los sujetos obligados en el gobierno federal. Entonces, cuando me doy cuenta de esta realidad a nivel local, pues veo que hay una gran brecha. Entonces, no le podría yo responder en el sentido de qué se podría hacer para mejorar desde la experiencia que tuve en el gobierno federal, porque fue más bien en la definición de políticas públicas de transparencia focalizada, porque aquí había, y creo que ya lo están resolviendo ustedes con la reforma constitucional y sin duda quedará plasmado en las leyes secundarias, un choque entre lo que la ley orgánica de la Administración Pública Federal le mandataba a la Secretaría de la Función Pública en la fracción 25 de que sería la responsable de garantizar la transparencia y acceso a la información y las atribuciones del IFAI. Fue ahí que en un diálogo estrecho con el IFAI pudimos generar este procedimiento dentro del manual de transparencia para establecer una política en todo el Ejecutivo Federal de transparencia focalizada. Senador Corral, le agradezco mucho su pregunta. Yo creo que hay un atributo que para un órgano como este no debe de pasar de lado y es el sentido común. Muchas veces estamos buscando grandes cosas o grandes cualidades, grandes atribuciones, pero creo que el sentido común es algo fundamental en el sentido de que si ustedes así lo disponen, además de ser órgano garante, el órgano autónomo tendrá facultades de establecer lineamientos generales a seguir en materia de transparencia focalizada, en materia quizás de gobierno abierto y en materia quizás de protección de datos personales. Entonces, ahí, sin duda, habrá que ser, como ha venido siendo el IFAI al día de hoy, en muchos casos, con sus resoluciones sólidas, favoreciendo el principio de máxima publicidad y esto mantenerlo hacia los otros sujetos obligados, pero también va a tener que mantener esta capacidad de poder implementar políticas públicas que sean aterrizables y que sean acatadas por los otros sujetos obligados. Entonces, en ese sentido, lo trato de vincular con la otra pregunta que formula de ¿qué debe de hacer este nuevo órgano autónomo ya que no va a estar fuera de un sistema y por lo tanto va a requerir de una serie de colaboraciones estrechas para darle mejores resultados al Estado mexicano? Y aquí intentaré también vincularlo con la pregunta que señalaba la senadora de la Peña.
Las convenciones anticorrupción, concretamente la de la OEA y la de la ONU, tienen un apartado de prevención en donde se habla de acciones que deben de realizar los estados en materia de transparencia. Ustedes más adelante quizás tendrán que ver cómo les regresan el dictamen de la Comisión Anticorrupción y ahí deberá de quedar claramente definido cuál va a ser el rol del órgano autónomo garante y la Comisión Anticorrupción en materia de transparencia. ¿Quién va a ser el encargado de asegurarse que eso así suceda? Uno de los problemas que enfrentamos en el Gobierno federal es que muchas recomendaciones venían a nivel de las entidades federativas. Y ahí, pues nuestra capacidad de interlocución sin duda era de diálogo y hay buenos resultados, pero tampoco había un mecanismo de coerción. Para hablar de los resultados, hay un artículo que publicó en el suplemento del periódico Enfoque la presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Lavelle, y ella básicamente lo que dice es que las capacidades del gobierno mexicano son distintas. Y mientras que a nivel federal ya se tiene un avance muy importante, México, y lo digo literalmente, ha sido reconocido por la comunidad internacional en 2011 y 2012 por los trabajos que realizó tanto en materia de gobierno abierto como con el grupo anticorrupción del G20, pues es momento, y ella formula la pregunta, de que ese desempeño impacte en la calificación, usted no lo mencionó, pero quizás hace alusión a ello, como en el índice de percepción de transparencia internacional, en donde seguimos mal calificados. Yo creo que hay esta brecha entre lo que ha venido haciendo el Ejecutivo Federal y el comportamiento en la práctica de algunos gobiernos estatales y municipales. Y yo creo que la iniciativa y las leyes secundarias que habrán de generar, como lo decía en mi discurso, es una gran oportunidad para fortalecer estas capacidades. Finalmente, intentando responder a la pregunta de la senadora Pilar Ortega, que creo que ya me excedí de tiempo, tiene toda la razón. Veo que aquí está Eduardo Guerrero, él tiene un libro en donde propone, siguiendo a Archon Fong, un clásico ya, que es Full Disclosure, que la transparencia focalizada no solo debe de ser en el sector público, sino también debe de ser en el sector privado para estimular los mercados. Entonces, hay una parte en ello que el gobierno debe detonar toda esta información para que pueda hacer uso por parte del sector privado, pero también el sector privado tiene que complementarlo. Y en otro artículo, Fong dice que la idea, hablando de gobierno abierto, es generar una sociedad abierta y el sector privado tiene una serie de información que le es de muchísima utilidad al ciudadano para tomar una serie de decisiones públicas y que le afectan como ciudadano. Entonces, sería deseable que en esta lógica de colaboración que pueda establecer el nuevo órgano garante, también trate de definir de la mano con el sector privado áreas prioritarias en donde sabemos que hay demanda de información por parte de la ciudadanía y que todavía no existe. Perdón, creo que me tomé ya 5 minutos de más. Concluyo con la pregunta. A raíz de la reforma constitucional, las personas físicas que reciben los recursos públicos son sujetos obligados. Bueno, básicamente esto es uno de los grandes beneficios de la reforma que ustedes decidieron impulsar. Toda persona física tendrá que dar cuenta de los recursos mientras sean recursos públicos. Entonces, aquí se cierra perfectamente bien la pinza entre ente público y aquellos fideicomisos que van a tener que hacer pública una serie de información. Nos llevaría a las obligaciones de transparencia, que ahí sí yo creo que tendría que haber, en función de los sujetos obligados, una clara distinción de qué es lo que proactivamente o como obligaciones de transparencia tendrían que definir. Por su atención, muchas gracias, señores senadores, por la oportunidad y pido una disculpa por haberme excedido 5 minutos en mi intervención. Muchas gracias, maestro Joel Salas. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y también le agradece el haber estado esta tarde ya con nosotros. Pido a la Secretaría Técnica que lo acompañe y son tan amables de ir por la licenciada Esmirna Salinas Muñoz.
¿De dónde venía ayer? ¿De dónde venía? Eso se llama mayor. Sí. No, el de Sonora. No, pero después del de Sonora. No me acuerdo. Licenciada Esmirna Salinas Muñoz, muy buenas tardes, sea usted bienvenida al Senado de la República. Ya conoce usted el formato, cuenta con hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos. Si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos. También le pediremos que tome de la urna que está a su derecha una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada. No, al final. Bien. Nosotros le indicamos y ya después de ello contestar en bloque todas las respuestas en el orden que usted desee hacerlo. Cuenta con hasta 5 minutos. Perfecto. Permítanme, en mi calidad de mujer, iniciar mi participación saludando a las senadoras. Para todas, mi reconocimiento a su labor en la más alta tribuna legislativa de nuestro país, sin lugar a dudas. Y por supuesto saludar con el mismo respeto y la más alta de mis consideraciones distinguidas a los señores senadores que están aquí y por supuesto a quienes hoy forman parte de este Consejo Consultivo y que por supuesto también están aquí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Con humildad y orgullo, lo digo, Morelos está presente para tener representatividad y participación en el órgano garante de la transparencia, de acceso a la información y protección de datos personales. Como mujer morelense y profesionista del derecho, destaco la escasa presencia de los estados de la República en ámbitos federales, en espacios laborales de la función pública federal. Celebro que hoy el Senado impulse medidas y acciones tendientes a fortalecer la participación de las entidades a través de convocatorias como la que hoy nos reúne, públicas y abiertas. Provengo de un órgano de acceso a la información pública que desde su origen, en 2004, se le dotó de autonomía constitucional. He tenido la alta responsabilidad de formar parte de un órgano colegiado tripartita como consejera, lo que me permite tener un mejor y adecuado manejo de criterios para la toma de decisiones de forma colegiada. Puedo decir con satisfacción que en Morelos existe experiencia, casos de éxitos en materia de socialización del derecho de acceso a saber, rendición de cuentas y protección de datos personales. Hemos consolidado proyectos institucionales innovadores y también con un sentido social. Congruentemente, mi compromiso social no es reciente. Desde 2007 tuve la gran oportunidad de trabajar directamente con una unidad de información pública municipal. Mientras me desempeñé como juez de paz dentro del Poder Judicial, conduje un programa de televisión con corte de entrevistas informativas, llevando el acceso a la información a la población durante 2 años. Al inicio del 2010 tuve a mi cargo la responsabilidad de una unidad de acceso a la información de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, y eso me permitió además laborar dentro del Poder Legislativo. Y en ese mismo año, en 2010, el Congreso de Morelos confió en mí y en esta experiencia que había venido demostrando para designarme consejera del IMIPE. Apego mis actuaciones laborales y personales al marco jurídico que nos rige dentro de un Estado de Derecho. Tengo formación jurista. También laboré en el Poder Ejecutivo al interior de la Procuraduría General de Justicia como agente del Ministerio Público Investigador. Hoy puedo decir con honestidad y transparencia que conozco las entrañas de la administración pública en sus 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. También en su célula primaria, el municipio. Por esta empatía, afinidad y compenetración en los temas de derecho de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales como base medular de nuestros sistemas de gobierno contemporáneos y democráticos, estudié la maestría en sistemas políticos complejos y mi tesis recién la he finalizado con el tema
la transparencia y rendición de cuentas como elementos para la consolidación de un Estado democrático. En este sentido, me permito, de manera muy ejecutiva, exponer las ideas contenidas en el plan de trabajo que, por supuesto, entregué de manera formal, únicamente resaltando aspectos importantes y realizando algunas propuestas adicionales, derivadas de esos 8 temas ejes que cité. Sabemos que el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia guardan un vínculo indisoluble, siendo instrumentos necesarios para una verdadera democracia y ejercicios indispensables para la gobernabilidad. En ese orden de ideas, en el primer tema que expuse, en el jurídico legal, por supuesto, hoy tenemos una gran oportunidad en la elaboración del andamiaje de la Ley General de Transparencia, resaltando como puntos principales que, por supuesto, las resoluciones del órgano garante deben ser vinculatorias para los sujetos obligados, contemplando las sanciones en caso de no acatarlas. En Morelos hay experiencia al respecto porque nuestra ley contempla multas, sanciones e inhabilitaciones y las hemos llevado a la práctica conforme a derecho. Es importante que se establezcan en la ley los criterios objetivos que deberán considerarse para que el órgano federal de transparencia haga efectiva la figura jurídica de atracción. Lo anterior a fin de evitar discrecionalidad del mismo. El principio de máxima publicidad deberá prevalecer, sin lugar a dudas, identificando las excepciones de la Ley General de la materia. En el tema de socialización hay que entender esta en sus 2 vertientes. Socialización dirigido al usuario del derecho de acceso a la información y al sujeto obligado. En este sentido, propongo que para la primer vertiente continúen dándose la difusión al tema a través de medios masivos de comunicación, que son los medios masivos de comunicación como radio y televisión, los que llegan al entero de la población en este país. Trabajar de manera coordinada con los órganos garantes locales. Hay que apostarle a toda esta estructura que ya existe hoy en el país a través de los órganos de acceso a la información pública para poder implementar proyectos, programas institucionales y de éxito a nivel federal. En otra vertiente, con respecto de la socialización a los sujetos obligados, por supuesto, trabajar de manera conjunta con cada sujeto obligado, porque cada sujeto obligado tendrá sus propias características y peculiaridades, sobre todo ahora que se está incrementando el número de sujetos obligados. En el tema de la capacitación, cumplimiento de las obligaciones, es necesario generar políticas y mecanismos para evaluar permanentemente a los sujetos obligados. En el tema de las tecnologías de la información, por supuesto, poder incidir en la búsqueda de implementar nuevas plataformas con tecnología de punta. En el estado de Morelos tenemos un caso de éxito con una plataforma de tecnología de vanguardia, en la cual pudimos homogeneizar toda la difusión de la información de oficio de los portales de Internet de los sujetos obligados. En el tema de la protección de datos importantes, es importante concientizar a toda la población en el uso de las tecnologías de la información y en la protección de sus datos personales, no solo como una limitante del derecho de acceso a la información, sino también ya como un derecho fundamental de las personas, creando grandes campañas de socialización y sensibilización de este tema, destacando los peligros que hoy puede representar también Internet en la identidad de las personas. En el tema de archivos, importante tema, desarrollar herramientas e instrumentos necesarios para la organización, preservación y conservación de los archivos públicos como base de este derecho de acceso a la información. El IFAI, sin lugar a dudas, deberá trabajar de manera estrecha con todos los organismos expertos en la materia, a fin de que puedan consolidarse una ley general de archivos y su reglamentación secundaria. Para el tema de las relaciones interinstitucionales, el órgano federal, por supuesto, debe continuar siendo un referente en la materia y para ello es necesario que se vaya ponderando mantener una relación directa y estrecha, lo dije hace un momento, con los órganos locales, aprovechar toda esta estructura ya creada en todo el país y, por supuesto, consolidar aún más a este órgano garante a nivel internacional, buscando lograr la colaboración con instituciones de otros países a fin de conocer sus experiencias y la posible implementación de programas a nuestro país. Finalmente, en el tema de la Alianza por el Gobierno Abierto, en la cual también hice referencia en mi trabajo,
Por supuesto, concluyo esta exposición no olvidando que los entes gubernamentales son los mayores productores de información. Por ello se debe fortalecer los trabajos del Secretariado Técnico Tripartita del IFAI con el Gobierno Federal para la Alianza del Gobierno Abierto. Continuar los trabajos, pero siendo incluyentes con los organismos de acceso a la información de los estados. Concluyo mi intervención, señores y señoras senadores y senadoras, diciendo que la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información son elementos indispensables para la consolidación y el avance de un Estado democrático al que aspiramos los mexicanos. Por su amable atención, gracias. Quedo atenta. Gracias, maestra. Estoy registrado yo, la senadora Verónica Martínez, la senadora Marcela Torres, la senadora de la Peña, la senadora Pilar, el senador Isidro. Gracias. Yo muy breve, maestra. Conforme a la ley, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son los supuestos para desechar un recurso por improcedente? Gracias. Senadora Verónica Martínez. Buenas tardes. Mi pregunta también es breve. ¿Cuál sería el tratamiento que usted daría a la declaración de la información inexistente? Muchas gracias. Senadora Marcela. Sí. Esmirna, mucho gusto en conocerte y un gusto tenerte aquí. Como comisionada local, ¿a dónde ha llegado en su estado en pro de la transparencia? ¿Cómo ha actuado frente a la resistencia de las instituciones a las solicitudes de información? Si pudiera, por favor, darnos, de ser posible, eventos concretos, se lo agradeceríamos mucho. Gracias. Gracias, senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. Licenciada, ¿sería usted tan amable? Bueno, en primer lugar le tengo que reconocer que usted se presente como una funcionaria mujer y legitime su presencia precisamente con ese carácter. Gracias, senadora. Me parece que es muy relevante que un organismo de la talla del organismo que usted preside en Morelos lo sea por una mujer. Gracias. En ese aspecto yo quisiera preguntarle, desde este espacio de poder en donde usted está, ¿cómo ha aplicado la perspectiva de género? Si es tan gentil. Claro. Gracias, senadora La Peña. Senadora Pilar Ortega. Gracias. Bienvenida al Senado de la República. Hace un momento en su exposición hablaba de las relaciones interinstitucionales y de manera particular la que deberá guardar el instituto con los órganos garantes en los estados. Y bueno, además por el perfil de usted y por la preside un órgano garante en un estado de la República, me gustaría preguntarle si en esta ley general que se está construyendo tendrá la misma que desarrollar los principios y bases en materia de transparencia gubernamental y acceso a la información en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno. Y si también en la misma deberá quedar comprendida la regulación de manera específica de lo relativo a los órganos garantes de los estados y del Distrito Federal. Esta ley podría regular aspectos como la integración, procedimiento de nombramiento, periodo de duración, requisitos de los órganos garantes de los estados, o bien esta regulación, en su opinión, competiría a las legislaturas de los estados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 y 122 de nuestra Constitución. Muchas gracias por sus respuestas. Claro. Gracias, senadora. Senador Isidro Pedraza. ¿No sé esto? Gracias. Ya. Estaba distraído. Compañera maestra Esmira Salinas, hay en el estado de Morelos
pues un nivel de transparencia pues muy cuestionable con el anterior gobernador que salió. Yo quisiera saber qué tipo de acciones realizaron ustedes ahí en materia de transparencia, cómo ha ayudado al ciudadano a conocer pues, los alcances de la administración panista que terminó ahí. Y por otro lado, ayer tuvimos duros cuestionamientos sobre la militancia política de muchos de los compañeros, porque luego pareciera que hubiera ciudadanos de primera y de segunda por su militancia, pero hay un antecedente que la rodeó usted para ser electa por su fuerte militancia en el PRI y que no estableció distancia nunca en su militancia con los actos públicos en donde usted acudía. Entonces, para nosotros es importante poder tener pues un criterio de independencia, como se ha dicho. En este sentido es difícil que podamos tener seres humanos apartidistas y sin inclinación política, sin ideología, pero sí es importante establecer cuál es el funcionamiento desde su concepto, que tiene que tener un órgano frente a las militancias políticas como este. Gracias. Gracias, senador. Maestro, ahora sí le pediríamos tan amable de tomar de la urna una de las preguntas, leerla de manera inmediata y ya contestar en el orden que usted desea hacerlo.